Resumen de noticias del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México producido en voz sintética para fácil difusión. 1. Roban, pero salpican, editorial desde la fe. Las recientes investigaciones periodísticas que han revelado la presunta responsabilidad de funcionarios de la Administración Pública Federal en el desvío de millonarios recursos del erario público, a través de empresas fantasma y presuntamente hacia universidades y centros educativos, dan cuenta de cómo la corrupción ha llegado a niveles inimaginables que han hecho de la presente administración una lucrativa empresa con filiales y subsidiarias, que enriquecen ilícitamente a unos pocos. Roban, pero salpican, es el lema del antiguo régimen, refinado hoy en sus métodos, que vuelve a hacerse vigente. De acuerdo con dichas investigaciones, la cadena de corrupción tiene su origen en los análisis de la Auditoría Superior de la Federación, que ha detectado múltiples irregularidades en contratos y en la aplicación de recursos. 11 dependencias del gobierno federal otorgaron contratos ilegales por casi 8.000 millones de pesos, en complicidad con 8 universidades públicas. Y se afirma que 3.433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, sin cumplir los trabajos que motivaron los contratos, además de 1.000 millones como comisión a las universidades para triangular recursos y contratar servicios a precios inflados. Esto sería el más grande de los fraudes en esta administración, la cual, por cierto, dice tener como eje de gobierno el combate a la corrupción. Entre las dependencias se encuentran Petróleos Mexicanos, Banobras, Fobiste, el Registro Nacional Agrario, las Secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Economía, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, e instituciones educativas como la UNAM, la Universidad Autónoma de Morelos, la del Estado de México y la Universidad del Carmen, entre otras. Un mal lacerante es el de la pobreza en este país. Recientemente, la Secretaría de Desarrollo Social celebró 25 años, presumiendo grandes logros en el combate a la pobreza. Sin embargo, dicha dependencia es una de las más cuestionadas a causa de las irregularidades en el manejo del dinero para los pobres, principalmente durante el periodo de Rosario Robles Berlanga, 2012-2015. Los resultados son más que escandalosos, sobre todo porque esta funcionaria lucró con la pobreza, dejando a miles sin las posibilidades de vivir y jugando con su futuro. Fallas en el diseño de programas, mala focalización de los mismos, errores en su implementación, falta de coordinación entre distintas instancias, deficiencias operativas y el otorgamiento de contratos sin cumplimiento. ¿Dónde quedaron esos millonarios desvíos? Quienes están viviendo ahora en la opulencia gracias al dinero que estaba destinado a los pobres pero que nunca llegó a sus manos. El combate frontal a la pobreza debe tener medidas enérgicas que desincentiven la comisión de cualquier fraude o delito. México está presumiendo de un vigoroso sistema nacional anticorrupción, pero de proseguir estos fraudes bien estructurados, todos estos cambios legales serán solo una carta de buenas intenciones. Las pruebas están dadas y los responsables deben actuar sin mayor dilación. Si bien algunas dependencias aseguran que se están realizando las reparaciones correspondientes, el pueblo debe conocer en qué consisten estos medios y cómo se ha logrado el resarcimiento de los fraudes. La corrupción eclipsa lo bueno que pueda contar cualquier gobierno. Y cuenta mucho todo lo que se ha demostrado en estas investigaciones. El mejor informe hubiera sido conocer cómo la administración pública se ha dedicado a reparar estos delitos, recuperar lo defraudado y consignar a quienes estuvieron coludidos. Sin embargo, los culpables están a la vista. La lucha contra la corrupción no solapa ni cubre amigos y carnales. En una sociedad avanzada no hay contratos irregulares, licitaciones a modo, empresas fantasmas o errores administrativos. Un gobierno de compromiso pone a los corruptos en la cárcel. 2. Damnificados, editorial desde la fe. Un llamado al Congreso para analizar el presupuesto 2018, y hacer reasignaciones a fin de reactivar el sureste y superar las secuelas de la tragedia. Descomunal y terrible, así fue el sismo del 7 de septiembre que azotó al sureste mexicano, la región más pobre del país.
De acuerdo con las recientes mediciones de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, esta región concentra el mayor número de carencias, mismas que aumentaron entre 2 y 4 puntos porcentuales entre 2014 y 2017. Chiapas, Tabasco y Oaxaca, los estados con mayor número de pobres en el país, sufrieron de forma más violenta los efectos del sismo. Más de 2 millones de personas en estos estados vieron cómo su patrimonio se redujo a escombros. El estado más devastado, Oaxaca, tiene más de 800.000 damnificados, quienes a pesar de la dramática situación, ven con esperanza hacia el futuro para reconstruir, a la brevedad, sus comunidades y reactivar la economía, dar nuevamente cauce de normalidad a su vida. Pero el sismo no solo impactó elementos materiales, también espirituales. Numerosos templos y lugares de culto fueron afectados seriamente, monumentos emblemáticos de la fe e historia religiosa de lugares que fueron pioneros de la evangelización del Nuevo Mundo. Tan solo en Chiapas se registraron por lo menos 52 templos dañados y 33 en Oaxaca. Esta dura prueba toca las fibras espirituales de pueblos con profundo arraigo religioso en tradiciones y costumbres. De inmediato, la solidaridad del pueblo de México se demuestra cuando las familias contribuyen con la entrega de donativos en especie o monetario para destinarse a quienes lo requieren, pero no han faltado los que sacan raja política de la tragedia para promoverse electoralmente, entregando mendrugos a los afectados. Las fiscalías especializadas deben actuar con energía en contra de estos delincuentes electorales, mercenarios del dolor. También es imperativo un llamado a los diputados del Congreso de la Unión para analizar responsablemente el proyecto de presupuesto 2018, y hacer reasignaciones en las distintas partidas presupuestales, a fin de reactivar el sureste y superar las secuelas de la tragedia, para reconstruir casas y templos que permitan el renacimiento de esa región rica en recursos, pero asolada por el egoísmo, la mezquindad y la avaricia de caciques políticos y empresarios sin escrúpulos. Necesitamos restar a lo superfluo, sí, a esas exageradas partidas que benefician a burócratas y representantes populares con sueldos de escándalo, al financiamiento derrochador concedido a partidos políticos e institutos electorales, ajustar y disminuir las millonarias canonjías de magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. México requiere de audacia para levantar esa región olvidada por décadas, no necesita de una clase política y burocrática engrosada por inmorales prebendas. Los otros damnificados. Por si fuera poco, México también enfrenta otro fenómeno desastroso que deja daños políticos y dramas humanos. No se trata de un fenómeno natural, sino de fanatismo. El huracán Trump ha aparecido como demonio de odio contra miles de jóvenes que han crecido en los Estados Unidos haciendo su vida entera en ese país. Su único pecado es vivir de forma irregular por trabas burocráticas y ausencia de voluntad política que impide potenciar todavía más la grandeza de la nación en la que han crecido. La diplomacia mexicana tiene este reto para coadyuvar en las soluciones migratorias y velar por los derechos humanos, diplomacia firme, no de apariencias y timorata. Efectivamente, México afronta retos que demostrarán la capacidad política de un gobierno salpicado de corrupción y tachado de incapaz. Las víctimas del terremoto y los jóvenes Dreamers son damnificados. Ellos necesitan de la solidaridad del pueblo mexicano. 2. Los 12 consejos de la Biblia sobre el dinero y los bienes, editorial Desde la Fe. Sí, las escrituras nos dan citas preciosas para administrar con sabiduría los bienes, y en este mes de la Biblia, queremos compartir contigo 12 de ellas. Primero, vive de tu propio trabajo y no a costa de los demás. Cuando estábamos entre ustedes les mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Paréntesis que abre y Tesalonicenses 3, 10, 12. Segundo, planea bien tus gastos e inversiones. Porque quien de ustedes que quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, y ver si tiene para acabarla.
No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Lucas 14, 28, 30. Tercero, mantén un ahorro. Tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, pero el hombre necio los devora. Proverbios 21, 20. Cuarto, no seas avaricioso. Sea su conducta sin avaricia, contentos con lo que tienen, pues él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13, 5. Quinto, no ames el dinero. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Y Timoteo 6, 9, 10. Sexto, no seas esclavo del dinero. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Mateo 6, 24. Séptimo, construye una herencia para tus hijos. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Y Timoteo 5, 8. Octavo, reconoce que Dios es el dueño de todo. Tuya, oh Dios, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el esplendor y la majestad, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Dios, es el reino, tú te levantas por encima de todo. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo, en tu mano están el poder y la fortaleza, y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia. Y Crónicas 29, 11, 12. Noveno, dedica a Dios el uso de tus bienes. Honra a Dios con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias, tus trojes se llenarán de grano y rebosará de mosto tu lagar. Proverbios 3, 9, 10. Décimo, paga tus impuestos y tus deudas. Dad a cada cual lo que se debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Con nadie tengas otra deuda que la del mutuo amor. Pues el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Romanos 13, 7, 8. Onceavo, cuida bien lo que es de los demás en caso de que lo administres. Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo suyo? Lucas 16, 12. Doceavo, practica la caridad y el bien con el prójimo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, era forastero, y me acogieron, estaba desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, en la cárcel, y vinieron a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero, y te acogimos, o desnudo, y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte. Y el rey les dirá, en verdad les digo que cuanto hicieron a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me dieron de comer, tuve sed, y no me dieron de beber, era forastero, y no me acogieron, estaba desnudo, y no me vistieron, enfermo y en la cárcel, y no me visitaron. Entonces dirán también estos, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Y él entonces les responderá, en verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo, e irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Mateo 25, 31, 46. Fuente, Aleteia. 4. Testimonio vocacional, la morenita le preguntó a su hijo qué quería de mí, y él respondió.
Hubo un sacerdote que toda su vida se empeñó en solo mantenerse fiel. Rezaba las horas correspondientes, celebraba cuando tenía que hacerlo, y solo buscaba no caer. Ya de viejo, se entristeció cuando un niño de su comunidad no supo quién era él, no lo supo porque el sacerdote nunca impactó su vida. El sacerdote vivió más con miedo que con el ímpetu de amar. Con los años se había olvidado del sueño que alguna vez tuvo de niño, ser un anciano sacerdote feliz por haberse dado todo al cuerpo místico de Jesús, su iglesia. El viejo sacerdote dejó de lamentarse y entendió el sentido de la cruz de Cristo. Soy Jorge Arredondo, seminarista del Conciliar de México. Mi historia empezó antes de la carrera universitaria. Había elegido aquella carrera pensando en el dinero, ese dinero que hoy entiendo, atosiga y sofoca cuando es el fin y no el medio por el cual se busca algo más grande que uno mismo. Fue en esos días que entendí la importancia de mantenerme fiel al amor de Dios. El amor no puede comprometerse con nadie y menos con el mundo, el amor se entrega en todo lo que es, el compromiso conlleva a buscar algún interés propio, no la entrega al otro. No se puede negociar con la cruz, o la buscas o te buscas a ti mismo. Así que, mortecino, triste y agobiado porque estaba encaminado por una vía que solo labraba para mis propios intereses, decidí salirme de la carrera. Los consejos de la gente no paraban, para sobrevivir al mundo, así funciona el mundo, pero no fui creado para este mundo, vivo en él pero busco algo fuera de él. No podía seguirme comprometiendo con el mundo. Fue en este tenor de reflexión que el consejo de un amigo llegó: ve con la Virgen de Guadalupe, pídele que le pregunte a su hijo qué quiere que hagas. La morenita, desde que recuerdo, siempre ha estado conmigo. Fui a la villa y se lo pedí. En misa, durante la consagración, sentí mi llamado al sacerdocio. Hoy entiendo que es siempre Dios quien da el primer paso en todo. No se trata de amarlo sobre todas las cosas, sino dejarse amar, responder, es lo mínimo que se puede hacer ante ese amor, desnudo, completo, total y real en la cruz. Si el llamado al sacerdocio viniera de alguien que no fuera quien comparte su propio sacerdocio, sería un fraude. Me limitaba el temor a una vida de renuncia entera. Pero lo que parece un paso al vacío deja de serlo con Jesús. Qué miedo debía tener con la morenita diciéndome: no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Entendí que había llegado a ese cofre, a la perla preciosa. A la santidad se llega en cualquier llamado, pero yo vendí todo, fiat, por esta vocación de Dios. Al final, con el que tengo que perder. Nunca he tenido miedo a fallar, dice Michael Jordan. El sacerdote de la historia del comienzo vivió tratando de no fallar, no confiando en Dios, no viviendo la felicidad del Evangelio. Eso es ser discípulo, amar tanto a Dios que no puedas hacer otra cosa que no sea difundir el amor de Jesús, querer que los demás también se enamoren y, así, enamoren a otros. 5. Tips para hacer más llevadero un divorcio. Por Mary Carmen Cepeda. Esta frase es del Papa Francisco: tantas veces el hijo es usado como rehén y el papá le habla mal de la mamá y la mamá le habla mal del papá, y se hace tanto mal. Yo digo a los padres separados, nunca, nunca, nunca usar al hijo como rehén. Se han separado por tantas dificultades y motivos, la vida les ha dado esta prueba, pero que los hijos no sean quienes carguen el peso de esta separación. Los hijos son el don más preciado que Dios le regala a un matrimonio, por lo que a pesar de los problemas que tengan, deben cuidar de ellos. Es recomendable que los papás asuman una separación con la madurez suficiente, con respeto, dentro de un clima pacífico, tomando en cuenta que la estabilidad de sus hijos depende en gran medida de ellos. A continuación presentaré algunos consejos prácticos para que los papás puedan aplicar en su familia, y de esta manera hagan más llevadero el golpe de la separación. 1. Hacer lo posible por no crear una relación tóxica entre los hijos y su papá o mamá. Esto se logra evitando culpar al otro por lo que está sucediendo, dejando que los hijos vean a su mamá o a su papá aunque ya no vivan en la misma casa. Para lograr esto se puede llegar a acuerdos sobre las visitas, que el progenitor que no vive en casa pueda estar con ellos los fines de semana, llevarlos a pasear, ayudarlos a hacer la tarea, etc.
Todo esto es parte de lo que menciona el Papa Francisco, no usar a los hijos como rehenes, es decir, no dejar que ellos se conviertan en el centro del conflicto, en algo que los papás usan de acuerdo con su conveniencia. Son niños, son sus hijos. Ellos son los menos culpables de la separación, ellos merecen recibir un buen trato, sufrir lo menos posible y en la medida de lo que se pueda mantener a su familia en armonía. 2. Es muy importante que los hijos vean que sus papás se tratan bien, ellos siempre serán su ejemplo a seguir. Aunque ya no se lleven bien, los papás deben hacer lo posible por hablarse bien, sin comentarios despectivos o hirientes. 3. Los papás deben hablar con sus hijos, asegurarse que ellos, a su manera, entiendan lo que está sucediendo. Explicarles que muchas cosas de su vida ordinaria van a cambiar, como las rutinas, los horarios y las actividades, pero lo más importante que tienen que es el amor de sus padres, ese no cambiará. Procurar también que los hijos puedan expresar lo que sienten y lo que piensan con respecto a la separación de sus papás. En situaciones de mucho estrés es difícil recordar que estás rodeado de personas que te aman, es difícil sentirte amado, es por eso que los hijos necesitan escuchar y sentir el cariño que sus padres les tienen, a través de palabras, gestos y acciones. 4. Los papás deben estar atentos a las conductas de sus hijos, especialmente si éstas cambian, pues pueden ser el inicio de algún problema. Si se detecta a tiempo, es más fácil ayudarlos. 5. Acudir a una terapia para los hijos y para los mismos padres donde puedan elaborar su duelo, cerrar un ciclo y establecer acuerdos que beneficien a todos. Para una familia, un divorcio o una separación implican un gran sufrimiento, una gran frustración e incertidumbre. Implica también una pérdida de la propia estabilidad de los sueños y proyectos que se tenían. La familia es la columna más importante que tiene un ser humano en su vida, especialmente durante su niñez. Los niños absorben todo lo que se les enseña con palabras y ejemplos, por esto es que los papás deben hacer lo que esté en sus manos para que la separación sea lo más llevadera posible. 6. La Virgen de los Dolores y las fiestas patrias. La dolorosa advocación mariana relacionada con el México independiente, también es venerada en países como Colombia, Argentina, Panamá, Italia y Portugal y Eslovaquia. Carlos Villarrois. El cura Miguel Hidalgo y Costilla era párroco del pueblo de Dolores, en Guanajuato, y con seguridad, todos sus habitantes esperaban con ansia la fiesta patronal aquel 15 de septiembre de 1810, de modo que cuando el padre de la patria tocó las campanas de manera tan temprana para llamar a los fieles, es posible que muchos relacionaran aquellos toques con la fiesta de la Virgen de los Dolores, a quien celebraban aquel día. Como aún se acostumbra en muchos pueblos de México, las fiestas patronales vienen acompañadas de alegres ferias, juegos, mercado y gran actividad comercial que seguramente preparaban con anticipación. Sin embargo, el motivo de aquellos toques era para exhortar a luchar por la independencia nacional, de modo que esta advocación mariana guarda relación con el nacimiento del México independiente. La dolorosa, como llaman a la Virgen María en su representación más sufriente, es representada con 7 espadas o puñales que traspasan su corazón. Estos momentos dolorosos corresponden a distintos pasajes bíblicos. La profecía de Simeón, LC 2,22-35, quien anunció a la Virgen: este niño está puesto para ruina y resurrección de muchos de Israel, y una espada traspasará tu alma. La persecución del rey Herodes y la huida a Egipto de la Sagrada Familia, MT 2,13-15, cuando Jesús se perdió por 3 días en el templo de Jerusalén, LC 2,41-50, la cuarta estación del Vía Crucis, es decir, cuando María encuentra a Jesús con la cruz a cuestas, la crucifixión presenciada por la Virgen y San Juan, JN 19,17-30, el momento en el que la Virgen María recibe a Jesús cuando fue bajado de la cruz, MC 15,42-46, y finalmente la sepultura de Jesús, JN 19,38-42.
Es una costumbre generalizada el llevar en andas algunas imágenes famosas de la Dolorosa durante las procesiones de la Semana Santa, y esa práctica religiosa proviene de España. En Sevilla, por ejemplo, la Virgen de la Macarena recorre las calles de la ciudad, y en Valladolid, la llamada Virgen de las Angustias. La Dolorosa es venerada también en otros países, Colombia, Argentina, Panamá, Italia y Portugal, y es la patrona de Eslovaquia. En México es costumbre montar en varios templos un altar dedicado a la Virgen de Dolores el viernes anterior al Viernes Santo. En él se colocan esferas de colores en representación de sus lágrimas, pero también es importante su celebración cada 15 de septiembre, en coincidencia de las fiestas patrias. En la República Mexicana hay templos e imágenes famosas ligadas a esta devoción, como en la Basílica Menor de Soriano, Colón, Querétaro, San Andrés Guayapam, Oaxaca, Teocaltiche, Jalisco, Jerez de García Salinas, Zacatecas, Mascota, Jalisco, la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, Querétaro, la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Guanajuato, San Pablo Chimalpa, en Coajimalpa, Ciudad de México, y en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Jaltocan, Xochimilco. Hay otras imágenes de la Dolorosa ligadas a la historia patria, como es el caso de la Virgen de la Soledad que se venera en Córdoba, Veracruz, misma que data de 1675, y fue mandada a hacer por el párroco local sin sospechar que al paso de los años el pueblo entero se encomendaría a su maternal protección durante la Revolución Mexicana. La Virgen de los Dolores ha inspirado varias obras artísticas, desde la célebre escultura La Piedad de Miguel Ángel, pinturas y hasta piezas musicales, como es el caso de la zarzuela La Dolorosa, del compositor español José Serrano. 7. La campana de Dolores, el primer símbolo nacional. En 1960 se hicieron varias réplicas con idénticas aleaciones, mismas que fueron destinadas a edificios de gobierno. La campana que se encuentra en Palacio Nacional y que cada año es tocada por el presidente de México durante la ceremonia del Grito de Independencia, y que recuerda la heroica gesta del cura Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, en 1810, es la misma que se encontraba en la parroquia del pueblo de Dolores, en el actual estado de Guanajuato, y está dedicada a San José. Para la Iglesia, los toques de campana son plegarias y voces de alegría, de modo que la campana de Dolores, al estar consagrada a San José, queda al amparo de quien fue el custodio de la Sagrada Familia y protector universal de la Iglesia. Esta histórica campana tiene en alto relieve dos franjas, en la primera se lee San Joseph, y en la otra está inscrita la fecha de su fundición, 22 de julio de 1768. También tiene en alto relieve un rombo sobre el que se forma una cruz. La campana de Dolores mide 1,06 metros de diámetro mayor y 77 centímetros de altura. Fue fundida con una aleación de cobre al 90%, tiene 9,7% de estaño y 0,3% de plata, con algunas huellas de oro, de acuerdo con una muestra que se tomó para hacer varias réplicas en 1960, mismas que fueron destinadas a edificios de gobierno. La campana original está colocada justo arriba del balcón presidencial del Palacio Nacional, y aún conserva el contrapeso de encino que era empleado para echarla a vuelo, a la vez que le sirve de sostén. Por otra parte, el Templo de Dolores, que es de estilo churrigueresco, se empezó a construir en 1712, en un predio donado por María de la O, y se terminó en 1778, cuando era cura don José Salvador Fajardo. La iglesia tiene dos altas torres de 3 cuerpos cada una, y su construcción tuvo una inversión de cerca de 250,000 pesos. En su interior, los retablos laterales son de madera, hay uno sin dorar y está dedicado a San José. El altar mayor original fue sustituido de 1871 a 1873 por Seferino Gutiérrez. Todo parece indicar que cuando el templo aún no estaba terminado se comenzaron a celebrar misas, de modo que la campana se instaló en una estructura de madera en 1768, donde permaneció hasta abril de 1777, cuando el primer cuerpo de la torre oriental fue concluido. La campana de la parroquia de Dolores Hidalgo, que tocó el padre de la patria, es el primer símbolo nacional. 8. Lectio Divina, que viva México, pero que viva.
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Mateo 18, 21, 35. Que viva México, pero que viva. Padre Oscar Arias. Meditatio. Para meditar el Evangelio que leemos este domingo y tratar de comprender un poco más su significado, valdría mucho la pena regresar al Antiguo Testamento, al Génesis 4,24, donde encontraremos la venganza de Lamec, quien anuncia una espiral de violencia que se convertirá en la antesala del diluvio sobre la tierra. Es un cántico violento, bárbaro, un testimonio creciente de la ferocidad creciente de los descendientes de Caín, ver GN 4,24 en los comentarios de la Biblia de Jerusalén. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un moretón que recibí. Así Caín, que merecía la pena de muerte por haber matado a su hermano, solo podrá permanecer en vida, por el perdón de Dios y el signo con el que lo protege. 7 veces será vengado Caín, pero Lamec, 77. Estos números son una expresión de algo que ya se sale de control, una violencia creciente, un odio a muerte, sed que no se apaga con el asesinato de uno, sino que exige la muerte de un número que significa plenitud, amplitud, algo grande, abundante. Ya el domingo pasado, escuchábamos la importancia de la corrección fraterna, aquella que primero va con la persona que se ha equivocado, después le da 2 oportunidades más, y si eso aún no fuera suficiente, entonces manda apartarse de aquella persona. Podría parecer que algo falta a este proceso, como que apartarse no resuelve el que la persona esté realizando algún mal, esté causando algún daño. Y esa propuesta del perdón, la presenta el Evangelio que hemos escuchado este domingo, hablando que tenemos que perdonar, no solo por buenos que somos, sino porque a nosotros se nos ha perdonado muchísimo. Contemplatio. Basta contemplar el mundo actual, donde con tantas situaciones y noticias violentas ya casi ni nos espanta el que a alguien le hayan cortado la cabeza, cuantas agresiones a jovencitas, a familias enteras en la carretera, parecen los tiempos de Caín y Abel, de la descendencia de Caín, con Lamec, queriendo vengarse exponencialmente, por generaciones, 77 veces más. Y es que el perdón es una característica del cristiano, pero no por buenos que somos, sino porque no podemos continuar siempre en la espiral de la violencia. Recordemos que violencia genera más violencia, ser racista o despreciar a cualquier persona por sus creencias, por su manera de vivir, por ser diferente de mí, parece ser la misma violencia de aquellos tiempos. Hace poco veía en una entrevista de televisión que una persona blanca le decía a una conductora de color que a ella podría quemarla viva por vivir en los Estados Unidos. He visto gente que por ver a personas con rasgos de latino, puede golpear e insultar hasta cansarse, solo la fatiga detiene sus golpes y sus agresiones.
Cuánta falta nos hace ir a proclamar el Evangelio de este domingo a todas las calles y no solo en nuestro país vecino, sino en nuestra propia ciudad, donde presumimos que no hay cárteles del crimen organizado y donde todos los días aparecen personas sin vida por peleas, por robos, por asaltos a plena luz del día. Deberíamos celebrar las fiestas patrias, siendo mejores mexicanos, cuidándonos unos a otros, corrigiéndonos como hermanos que somos, perdonándonos porque hemos sido perdonados. Orayo. Señor Jesús, en este mes patrio, ayúdanos a ser mejores mexicanos, pero no solo comiendo pozole, tamales o tostadas, sino haciendo que vivamos en mejores situaciones de respeto, de paz y construyendo la reconciliación como apenas el Papa Francisco lo dijo en Colombia. Actio. Esta semana digamos Viva México, pero no solo con la voz, sino ayudando a otro mexicano a que. 9. Mensajes desastrosos por Alejandra María Sosa Elízaga. Si no te ha llegado, no tarda en llegarte por WhatsApp un mensaje que alguien te reenviará obedeciendo ciegamente la clásica orden, pásalo a tantas personas como puedas. Es un aviso, en el que algún ocioso con complejo de profeta matemático hace una serie de afirmaciones sin ton ni son, con intención de que parezca que se relacionan hechos y números que en realidad no tienen nada que ver entre sí. Dice, el eclipse solar pasó, SIC, el 21. La tormenta Harvey llegó, SIC, el 25. Empezó a llenarse todo de agua el 26. No aclara a dónde llegó Harvey ni por qué se tardó todo un día en empezar a llenarse todo de agua, sería tormenta de arena o de efecto retardado. ¿Y a qué se refiere con todo? Menciona arbitrariamente los días 21, 25 y 26 porque a continuación escribe, mira lo que dice la Biblia en San Lucas 21, 25, 26, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Por qué se le ocurrió elegir el Evangelio de San Lucas habiendo muchos otros libros bíblicos que tienen 21 capítulos y de los cuales podría haber citado los versículos 25 y 26? Para poder citar un texto apocalíptico y despertar temor, engañar incautos y espantarlos con la idea que viene repitiéndose desde finales del siglo pasado, de que ahora sí, de veritas que ahora sí en serio, este mes, esta semana, este día, hoy, ahorita, ya se va a acabar el mundo. No es nada nuevo. Hace meses un supuesto científico difundió en internet unas fotos del espacio que dizque pertenecían a un archivo secreto de la NASA que mostraban un astro que ya venía derechito contra la Tierra, publicó una espeluznante imagen de cómo se vería el cielo cuando ese astro estuviera por llegar, una bolota negra en el horizonte, dio hasta la fecha de impacto y no pasó nada. En otra página de internet, otra autoproclamada vidente sube supuestos mensajes de la Virgen María en los que pide, oren por, y menciona un país, y añade dramáticamente, llorará. Cada 2 o 3 días cambia la lista, quita y añade nuevos países, pronosticando incomprobables llantos. Como católicos no podemos dejarnos espantar por estas tonterías. Hemos de estar siempre en gracia de Dios porque no sabemos cuándo nos llamará a su presencia, pero ante los desastres naturales lo que nos toca no es quedarnos paralizados, aterrados, especulando si será el principio del fin del mundo, sino orar por las personas afectadas, y movilizarnos para ofrecerles nuestra ayuda solidaria. Y ante estos mensajes supuestamente proféticos con que somos constantemente bombardeados, ¿qué debemos hacer? Lo mejor es lo siguiente. Primero, no reenviarlos sino eliminarlos. No decir, yo no creo, pero por si acaso, eso es superstición. Ni conservarlos ni contribuir a difundir mentiras, solo borrarlos. Segundo, comunicarnos con quien nos los envió. Advertirle que son mensajes falsos y pedirle que ya no los reenvíe. O de plano bloquearlo. Y, lo más importante. Tercero, no olvidar un dato fundamental revelado en la Biblia. Tal vez no lo sabías, pero contiene el único texto que verdaderamente ofrece información veraz y confiable acerca de cuándo sucederá el temible fin del mundo. Ay nanita, ¿estás listo para averiguarlo? ¿Puedes soportar esta revelación tan esperada? Aquí la tienes, sigue leyendo, de aquel día y hora nadie sabe nada, MT 24, 36. 10.
Cultura bíblica, la deuda y la gratitud. Analizaremos a continuación la relación de la experiencia de la deuda o la culpa con la experiencia de ser objeto de la gratuidad. Mons. Salvador Martínez. Dentro del capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, conocido como el discurso eclesiástico, abordamos el día de hoy el tema del perdón de las deudas o las culpas. Tanto nuestro Señor Jesucristo como Pedro están de acuerdo en que la actitud más sana con respecto a las ofensas recibidas es la del perdón. Esto va más allá de una actitud voluntarista que supondría que en cuanto me proponga perdonar ya no sentiré ningún rencor u odio por la persona que me agredió. Pero si esto fuera así, el tema del perdón nunca sería un problema. La realidad nos dice que la voluntad de perdonar es a la recuperación de la paz interior, lo que la primera visita al doctor es a la curación de un hueso roto cuánto tarda una persona en sanar interiormente. El tiempo puede variar, hay que tomar la medicina que es la orientación a perdonar, la voluntad de perdonar y la oración pidiendo la gracia del perdón, hasta que el dolor, odio, rencor, vergüenza, etc., y la herida, sean sanadas. Por eso nuestro Señor no acepta el término de 7 veces. Lo eleva al infinito, esto es no solamente la totalidad de las veces sino también la totalidad de las gravedades de ofensas, la totalidad de personas y situaciones. Pero Jesús al añadir la parábola del hombre perdonado de su deuda pone el dedo en la llaga del asunto del perdón. El verdadero problema no radica en el dolor en sí, en la deuda en sí. No es la necesidad de ser perdonado o la importancia de otorgar el perdón el único y principal problema. Más al fondo está la consideración de sí mismo como alguien que puede ser objeto del perdón, para que por consecuencia, se vuelva en agente del perdón. En la parábola el hombre que debía mucho y no podía pagar, naturalmente, suplicó al Señor que le tuviera paciencia. No suplicó la condonación sino paciencia. En cambio, recibió más de lo que pidió. El Señor le perdonó la totalidad. Asimilar que a uno le otorguen algo de forma gratuita parece fácil, pero, en realidad, según nos lo presenta la parábola, no lo es. El hombre fue objetiva y formalmente perdonado, pero esto no se convirtió en una experiencia interior de descargo, de libertad total, no. Por el contrario, el agobio lo lleva a exigir el pago de una deuda muy inferior a la que le había sido condonada. ¿Qué nos muestra esto? Que en realidad el asunto del perdón también supone la correcta experiencia de ser perdonado gratuitamente. No es problema de tamaño de las faltas o las ofensas, es más bien asunto relacionado con el hecho de saber dar y recibir más allá de la contraprestación. Me pueden dar lo que no merezco, y lo mejor es que lo acepte de corazón. Puedo dar a otro, lo que sea, sin exigir ni siquiera un gracias. Esto me introduce en la verdadera dinámica de la misericordia. 11. El perdón es un gesto maravilloso. Homilía del Norberto Rivera del 17 de septiembre del 2017. A todos los que hemos escuchado con atención la palabra de Dios no nos queda ninguna duda de que el llamado central ha sido invitarnos a perdonar alegremente, sin límites y generosamente. Este es el comportamiento de Dios para con nosotros, esta debe ser la actitud nuestra para con los hermanos. La parábola del Evangelio y el diálogo de Jesús con Pedro tienen como objetivo cambiar nuestra mentalidad de un perdón cuantitativo a un perdón cualitativo. De hecho, el verbo central, elein, lo podemos traducir como, tener piedad, amor, misericordia, raíz de un perdón que supera las leyes de una justicia rígida, vengativa y de rigor inflexible. No existen límites o condiciones cuando se juzga con amor. Jesús no nos enseña solo con palabras sino con hechos concretos al acoger, perdonar y rehabilitar a los pecadores que arrepentidos a Él se acercan. Las lecturas de este domingo son un llamado a romper la lógica de la venganza, la cadena del odio, la prisión del rencor y de la ira. Son un llamado a reencontrar el amor y la magnanimidad ya que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios que es amor y rico en misericordia, pues, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. En todo momento de la vida, en la alegría y en el dolor, inclusive en el bien y en el mal, el hombre no puede borrar del todo la imagen que Dios le ha impreso. Somos llamados a descubrir en todo hombre la gloria de Dios, pues aunque el pecador pisotee la dignidad humana que ha recibido, siempre existirá en él la capacidad de conversión.
Debemos arriesgarnos a confiar en Dios y en el hombre, más allá de cualquier desilusión, sentenciaba el filósofo francés Monnier. El primero que nos ha hecho este llamado al perdón ha sido el libro del Eclesiástico, redactado por un escriba del siglo II a.C. El párrafo que hemos escuchado sobre el perdón y el rencor tiene un estilo sapiencial, dando una dimensión religiosa a las exigencias concretas e inmediatas que hacen posible la convivencia humana. El rencor en relación a los hermanos es como una barrera que interrumpe el diálogo con Dios. Cosas abominables son el rencor y la cólera, sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Esta invitación al perdón Jesús nos la propone en forma muy colorida en la parábola que hemos escuchado. El contraste entre la actitud misericordiosa del rey y la dureza del siervo perdonado es el centro de la parábola. Llama también la atención la diferencia entre la deuda que el rey perdona a su siervo y lo que éste exige a su compañero. ¿Cómo es posible que alguien a quien le han perdonado una deuda inmensa no sea capaz de perdonar una deuda insignificante? Todos los demás detalles contribuyen a reforzar el contraste entre estas dos actitudes y la suerte que aguarda a quienes no perdonan de corazón a su hermano. En los oídos de los que en aquel tiempo escucharon esta parábola, y en los oídos de los que hoy la hemos escuchado, debe quedar resonando la pregunta del rey, que resume la enseñanza de la parábola: ¿no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Realmente este es el mensaje central. Dios nos ha perdonado mucho, muchísimo, a todos y a cada uno de nosotros, y nos ha perdonado totalmente. En consecuencia, nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos sin límites, sin condiciones, siempre, puesto que sus ofensas hacia nosotros son mucho menores. Dicho de otra manera, el perdón a los hermanos no es la condición para que Dios nos perdone, como muchas veces lo hemos entendido en el Padre Nuestro, sino la consecuencia del perdón de Dios a nosotros, que ha sido incondicional e ilimitado. Después de esto, si nosotros no perdonamos, es cierto que el perdón de Dios no nos va a llegar, porque nuestra falta de compasión significa que no hemos aceptado ese perdón que nos ha ofrecido, ni nos hemos transformado, ni hemos adquirido entrañas de misericordia como las de nuestro Padre que es misericordioso. Parodiando a los psicólogos modernos que dicen que el que se siente amado es capaz de amar, podríamos decir, el que se siente perdonado necesariamente es capaz de perdonar. Pedro se acerca a Jesús con una propuesta muy generosa de perdón: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Como hijo de su tiempo está manifestando una actitud casuística y legalista, aunque como digo, generosa, ya que los rabinos proponían como máximo la cifra de 4. Jesús rompe sus esquemas y los nuestros, nos saca de nuestra mentalidad, nos pone frente a Dios y nos dice a todos y a cada uno, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, un número ilimitado de veces, o sea, siempre. La parábola nos revela el verdadero rostro de Dios, siempre pronto a perdonar y amar, y entroniza el perdón como base de la comunidad y de cualquier convivencia humana. Mateo en muchas ocasiones insiste en la necesidad del perdón para la vida comunitaria, pero solo aquí revela el profundo significado de este gesto. El perdón nace necesariamente de la experiencia de haber sido perdonados por Dios. Quien haya experimentado la misericordia del Padre no puede andar calculando las fronteras del perdón y de la acogida al hermano. La insistencia de Jesús en el perdón y la mutua comprensión no es propia de un idealista ingenuo, sino de un espíritu lúcido y realista. Nuestra convivencia diaria no sería posible si elimináramos la mutua tolerancia. Nadie puede pretender tratar solo con personas perfectas. No es fácil seguir el llamado de Jesús al perdón ni sacar todas las implicaciones que puede tener aceptar que una persona es más humana cuando perdona que cuando se venga. Sin duda hay que entender bien el pensamiento de Jesús.
Perdonar no significa ignorar las injusticias cometidas, ni aceptarlas de manera pasiva o indiferente. Al contrario, si uno perdona como Dios perdona, es precisamente para destruir la espiral del mal, y para ayudar al otro a rehabilitarse y actuar de manera diferente en el futuro, y también para que el ofendido, hasta donde sea posible, reciba reparación del mal que recibió. El perdón es un gesto maravilloso que cambia cualitativamente las relaciones entre las personas y en la misma sociedad, y nos obliga a plantearnos la convivencia humana de manera nueva. 12. Se rinden honores a la bandera en la Catedral de México. Carlos Villarrois. Con la participación de la Banda de Guerra y Escolta de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se rindieron honores a la bandera nacional y se entonó el himno nacional, en la Catedral Metropolitana de México, con motivo de las fiestas patrias. La ceremonia fue presidida por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, al término de la misa dominical. El cardenal Rivera Carrera, desde hace varios años, introdujo esta costumbre en la Catedral Metropolitana, de modo que 2 veces al año se realiza esta ceremonia, el domingo más cercano al 24 de febrero, Día de la Bandera, y durante las fiestas patrias, en septiembre. En la Santa Misa, se rezó por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y todos los encargados del gobierno federal, para que el Espíritu Santo los ilumine para dar respuesta a la emergencia en Chiapas y Oaxaca. También se oró por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y por todos los encargados de los gobiernos estatales. Además, por los poderes legislativo y judicial, para que promulguen y ejerzan las leyes necesarias que brindan seguridad a hombres y mujeres de todas las edades y a cualquier hora. También se rezó por las Fuerzas Armadas, que en estos momentos se encuentran en las labores de rescate y ayuda a los damnificados por los fenómenos meteorológicos y sísmicos, para que pueda trabajar con el mismo ánimo para llevar a nuestra patria la justicia y la paz. Finalmente se oró por todas las víctimas de feminicidio, para que puedan gozar del reino del Padre y se aplique la justicia y los derechos humanos en todos los casos. Al término de la ceremonia religiosa, el cardenal Rivera Carrera se tomó una fotografía con los integrantes de la escolta y banda de guerra, en el altar de los Reyes.